Hay momentos en la historia en los que un hombre no solo vive, sino que se convierte en un espejo incómodo para todos los demás, no por lo que dice, sino por lo que hace en silencio, no por sus palabras, sino por la disciplina implacable que impone sobre su propia alma. Y es ahí donde comienza el problema, porque intentar vivir como John Wesley no es simplemente adoptar hábitos espirituales, no es orar más, ni leer más, ni parecer más santo. Es entrar en una lucha directa contra uno mismo, una lucha que no todos están preparados para enfrentar, una lucha que revela algo que muchos prefieren no ver, que la mayor resistencia, pues está en el mundo, sino dentro del propio corazón. Hubo un tiempo en el que se creyó que la disciplina absoluta podía moldear el alma hasta la perfección, que la constancia, el sacrificio y la negación personal podían construir una fe inquebrantable. Pero lo que nadie dice o lo que pocos se atreven a admitir, es lo que ocurre cuando ese intento fracasa, cuando, a pesar del esfuerzo, algo dentro de ti sigue resistiendo, cuando haces todo correcto, y aún así, no logras vencerte a ti mismo. Wesley no era un hombre común, su vida estaba marcada por una precisión casi quirúrgica en lo espiritual, horarios estrictos, autoexamen constante, oración disciplinada, ayuno, estudio, vigilancia interna. Cada pensamiento, cada acción, cada intención, era evaluada, nada quedaba al azar. Y sin embargo, incluso en medio de ese rigor, había algo que no encajaba, algo que no podía ser domesticado. Y eso es lo que incomoda. Porque si alguien como él, con toda su determinación, enfrentó ese conflicto interno, que queda para los demás, que revela eso sobre la naturaleza humana, que dice sobre la fe que muchos creen tener, pero nunca han puesto realmente a prueba. Intentar vivir como Wesley es enfrentarse a una versión de uno mismo que no se puede maquillar, es descubrir que hay hábitos ocultos, pensamientos silenciosos, contradicciones profundas, que sobreviven incluso bajo la disciplina más estricta. Y ahí, en ese punto exacto, comienza una tensión peligrosa, una tensión entre lo que uno quiere ser y lo que realmente es. Muchos han intentado seguir ese camino, muy pocos han hablado de lo que ocurre en el proceso, porque no es inspirador, no es cómodo, no es fácil de compartir, es una experiencia que desarma, que expone, que confronta sin misericordia, y quizá, por eso mismo, es tan importante hablar de ello. Si este tema ya comienza a incomodarte, si sientes que algo de esto toca una zona que normalmente evitas, entonces, no ignores esa reacción, permanece hasta el final. Porque lo que viene no es una historia distante, es un reflejo que puede cambiar la forma en que entiendes tu propia fe. Y si en algún momento te reconoces en esta lucha silenciosa, deja constancia de ello en los comentarios. No como una confesión superficial, sino como un acto consciente de enfrentarte a lo que normalmente ocultas. Y si decides continuar, hazlo con la intención de llegar hasta el final, porque detenerse a mitad de este camino puede ser más peligroso que no haber comenzado nunca. Porque la verdadera pregunta no es si puedes vivir como Wesley. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurre cuando descubres que no puedes? Y entonces, ¿qué haces con eso? Lo que muchos no perciben al observar la vida de John Wesley es que su disciplina no nació de una certeza, sino de una inquietud profunda. No era simplemente un hombre organizado, ni un religioso meticuloso por inclinación natural. Había en él una urgencia silenciosa, una sensación persistente de que algo esencial aún no estaba en su lugar, y esa sensación no se disipaba con el cumplimiento de normas, ni con el reconocimiento externo, ni siquiera con la aprobación religiosa. En sus años en Oxford, Wesley y un pequeño grupo de estudiantes comenzaron a ser observados con una mezcla de curiosidad y burla. Se les llamó el Club Santo, no porque fueran admirados, sino porque su vida parecía excesiva, casi obsesiva. Se levantaban antes del amanecer, oraban durante horas, visitaban prisioneros, ayunaban regularmente, examinaban cada detalle de su conducta, no dejaban espacio para la improvisación. Todo estaba medido, todo estaba bajo vigilancia. Si esta historia tocó algo que no puedes ignorar, no te quedes en silencio. Suscríbete ahora y continúa este camino con nosotros, porque hay verdades que solo se revelan a quienes deciden permanecer hasta el final. Pero lo que desde fuera parecía convicción, por dentro era, en muchos momentos, una lucha constante por alcanzar algo que siempre parecía escapar. Wesley no buscaba simplemente hacer el bien, buscaba estar bien delante de Dios, y esa diferencia es abismal.
Porque hacer el bien puede sostenerse con esfuerzo, pero sentirse verdaderamente aceptado, verdaderamente limpio, verdaderamente en paz, eso no se logra solo con disciplina. Y ahí es donde comienza a abrirse una grieta. Hay registros de sus propios escritos, donde se percibe una tensión interna difícil de ignorar. A pesar de todo lo que hacía, a pesar de su entrega, a pesar de su aparente rectitud, había una ausencia, una falta de certeza, una inquietud que no se resolvía, como si cada acto correcto fuera, en el fondo, un intento de compensar algo que no terminaba de ser transformado. Y eso cambia completamente la lectura de su vida. Porque entonces ya no estás observando a un hombre que ha alcanzado una cima espiritual, sino a alguien que está luchando desesperadamente por llegar a ella, sin saber si realmente lo está logrando. Intentar vivir como Wesley, en ese contexto, deja de ser inspirador, y se vuelve inquietante, porque te obliga a hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus prácticas espirituales nacen de una convicción? ¿Y cuántas nacen de una necesidad de probar algo? ¿Cuántas de tus disciplinas son fruto de una fe viva? ¿Y cuántas son un intento de silenciar una duda que no quieres enfrentar? Wesley fue incluso más lejos. Decidió llevar su fe al terreno más exigente posible, el campo misionero. Viajó a América, a la colonia de Georgia, convencido de que allí podría finalmente cumplir con su llamado de manera plena. Era el escenario ideal para probar, sin excusas, la autenticidad de su fe. Pero lo que encontró allí no fue confirmación, sino exposición. Su ministerio no produjo los resultados que esperaba. Sus relaciones se tensaron, sus decisiones fueron cuestionadas, y, en lo más profundo, su propia seguridad comenzó a desmoronarse. No porque hubiera dejado de esforzarse, sino porque, por primera vez, ese esfuerzo ya no era suficiente para sostener la imagen que había construido. Regresó a Inglaterra con una sensación difícil de describir. No era simplemente fracaso, era algo más profundo. Era la confrontación directa con la posibilidad de que todo su sistema, todo su enfoque, no estaba resolviendo el problema central. Y aquí es donde la historia deja de ser histórica y se vuelve personal. Porque muchos también llegan a ese punto, un punto en el que han hecho todo lo que creían correcto, han seguido las reglas, han sido constantes, han intentado disciplinarse, y, aún así, hay algo que no cambia, algo que permanece intacto, algo que resiste. Y entonces surge la pregunta, que pocos quieren formular en voz alta, ¿y si no es suficiente? Si esta parte de la historia comienza a incomodarte más que la anterior, no la ignores. Esa incomodidad no es un error, es una señal. Permanece atento, porque lo que viene a continuación, suaviza esta tensión, la profundiza. Y si reconoces en esta lucha algo propio, no lo dejes pasar en silencio, escríbelo, no como una respuesta automática, sino como una forma de no escapar de lo que estás percibiendo. Y si has llegado hasta aquí, no te detengas ahora, porque lo más decisivo de esta historia aún no ha ocurrido, porque hay un momento específico, casi invisible para muchos, en el que todo cambia. Un momento que no ocurre en el ruido, sino en lo interno. Un punto de quiebre que redefine no solo la vida de Wesley, sino la comprensión misma de lo que significa creer. ¿Dónde ocurre ese momento? ¿Y por qué, a pesar de todo lo anterior, ese instante fue el único que realmente transformó su vida? Hay escenas en la historia que no llaman la atención por su espectacularidad, sino por su aparente simplicidad. Momentos que, si no se observan con detenimiento, pasan desapercibidos. Pero que, en realidad, contienen un punto de inflexión capaz de alterar todo lo que vino antes. Después de su regreso de Georgia, John Wesley no era el mismo hombre que había partido con convicción misionera. Había en él una fractura silenciosa, no externa, no visible para todos, pero profundamente real. Su sistema de disciplina seguía en pie, sus prácticas continuaban, su conocimiento permanecía intacto. Y, sin embargo, algo esencial había sido puesto en duda. Si sientes que esta lucha también es tuya, no la enfrentes solo. Suscríbete al canal. Deja tu reflexión en los comentarios, y forma parte de quienes están dispuestos a ir más allá de lo superficial. No era la existencia de Dios lo que estaba en juego. No era la validez de las Escrituras. Era algo más íntimo, más incómodo, más difícil de enfrentar. Era la pregunta sobre su propia fe. No la fe como concepto, no la fe como doctrina, sino la fe como realidad interna, como experiencia viva, como certeza que transforma desde dentro, sin necesidad de ser sostenida por el esfuerzo constante. Y esa diferencia lo desestabilizó.
Hay un momento registrado con precisión casi inquietante. Una fecha, un lugar, un trara, un viente que, en apariencia, no tenía nada extraordinario. 24 de mayo de 1738, en una reunión en Aldersgate Street, en Londres. No era una multitud, no era un evento masivo, no había una atmósfera de euforia colectiva. Era un grupo reducido, escuchando la lectura del prefacio de Martín Lutero a la Epístola a los Romanos. Nada que, en términos humanos, justificara lo que estaba a punto de ocurrir, y, sin embargo, ocurrió. Wesley mismo lo describió de una manera que ha atravesado siglos. Sintió su corazón extrañamente calentado, no como una emoción superficial, no como un impulso momentáneo, sino como una certeza inesperada, directa, innegable. Por primera vez, no estaba intentando creer, no estaba esforzándose por sostener una convicción, no estaba evaluando su propio desempeño espiritual, simplemente sabía que confiaba en Cristo, sabía que su salvación no dependía de su capacidad de mantenerse firme, sino de algo que no había producido él mismo. Y ese matiz tan sutil en palabras, es devastador en implicaciones, porque todo lo anterior, todo su sistema, toda su disciplina, toda su lucha, estaba construida sobre la idea de que debía alcanzar algo, de que debía lograr una condición, de que debía probar, mediante constancia, que era digno. Y en ese instante, eso se derrumba, no porque la disciplina fuera inútil, no porque el esfuerzo careciera de valor, sino porque ninguno de esos elementos podía producir lo que él finalmente experimentó en ese momento, una fe que no se construye, sino que se recibe. Y eso cambia todo, porque entonces la lucha ya no es para obtener aceptación, sino desde la aceptación. Ya no es un intento de llegar, sino una respuesta a haber sido alcanzado. Pero aquí está el punto, que incomoda, incluso más que todo lo anterior. Ese momento no fue provocado por su disciplina, no. Fue resultado directo de su esfuerzo, no fue una recompensa proporcional a su dedicación. Ocurrió cuando su sistema ya había demostrado sus límites, cuando su confianza en sí mismo estaba debilitada, cuando, en cierto sentido, ya no tenía nada más que intentar. Y eso abre una pregunta peligrosa. Si lo que transformó a Wesley no fue el punto más alto de su esfuerzo, sino el punto en el que ese esfuerzo dejó de sostenerlo, ¿qué dice eso sobre la manera en que muchos entienden su propia vida espiritual? ¿Cuántos siguen intentando producir, mediante disciplina, algo que no puede ser fabricado? ¿Cuántos están agotados? No por falta de fe, sino por estar intentando sostenerla con sus propias fuerzas. Este momento no resuelve la historia, Lar y Define, porque a partir de aquí, Wesley no abandona la disciplina, pero deja de depender de ella como fundamento. No deja de actuar, pero ya no actúa para validarse. No deja de buscar, pero ya no busca desde la ansiedad de no haber encontrado. Y ese cambio interno, invisible para muchos, es el que dará origen a todo lo que vendrá después, a su predicación, a su influencia, al movimiento que marcaría generaciones. Si has llegado hasta este punto, no lo tomes como una simple anécdota histórica. Hay algo aquí que exige ser considerado con seriedad. Y si en algún momento te has encontrado intentando sostener una fe que se siente pesada, forzada o insuficiente, no ignores esa señal. Escríbelo, no para buscar respuesta inmediata, sino para no seguir evadiendo una pregunta que, tarde o temprano, tendrá que ser enfrentada. Y permanece, porque lo que sigue no es la historia de un éxito inmediato, sino de las consecuencias de ese momento. Consecuencias que no siempre fueron cómodas. Consecuencias que expusieron nuevas tensiones, nuevos conflictos, nuevas pruebas. Porque una cosa es experimentar un punto de quiebre, y otra muy distinta es vivir a la altura de lo que ese quiebre revela. ¿Qué ocurrió después de ese momento en Aldersgate? Realmente todo cambió, o comenzaron desafíos aún más profundos. Lo que siguió después de aquel momento en Aldersgate no fue una línea recta hacia la estabilidad, sino una expansión inesperada de tensiones que muchos no anticipan cuando imaginan una transformación espiritual. Porque si algo demuestra la vida de John Wesley es que un punto de quiebre auténtico no elimina los conflictos, los redefine. Este no es un contenido para espectadores pasivos. Si has llegado hasta aquí, demuestra que estás listo para profundizar. Suscríbete y escribe en los comentarios qué parte de esta verdad te confrontó más. A partir de esa experiencia, su predicación cambió de tono. Ya no era un discurso centrado en el esfuerzo humano como eje de validación espiritual.
Había en sus palabras una insistencia distinta, casi y urgente, en la gracia, en la fe como confianza viva, en la certeza interna, que no depende del rendimiento constante. Pero esa misma claridad comenzó a incomodar, porque lo que él estaba afirmando no era simplemente una idea nueva, era una confrontación directa con estructuras religiosas profundamente arraigadas. Era cuestionar, sin declararlo abiertamente, un sistema que durante años había vinculado la aceptación divina con el comportamiento visible, con la disciplina demostrable, con la consistencia medible. Y eso tiene consecuencias. Las puertas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse. Muchos púlpitos dejaron de recibirlo. Sus palabras ya no eran percibidas como seguras. Había en su mensaje algo que escapaba al control institucional, algo que no podía ser contenido en los moldes tradicionales. Y entonces ocurrió lo que, en su contexto, era casi impensable. Comenzó a predicar fuera de las iglesias, en campos abiertos, en calles, frente a multitudes que no formaban parte de estructuras religiosas formales, mineros, trabajadores, personas que nunca habrían entrado en una iglesia, comenzaron a escucharlo. Y lo que escuchaban no era un llamado a perfeccionarse, sino a confiar. Pero incluso ese movimiento, que desde fuera podría parecer un éxito evidente, estaba lejos de ser sencillo, porque la misma tensión que antes existía dentro de él, ahora comenzaba a manifestarse en el entorno. Había críticas constantes, acusaciones, malentendidos. Algunos lo consideraban peligroso, otros, exagerado. Incluso dentro de los círculos cercanos, surgían diferencias sobre la forma, el enfoque, la dirección del movimiento. No todo era unidad, no todo era claridad, no todo era avance sin fricción. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más incisiva, porque después de haber experimentado una certeza interna, Wesley no es llevado a una vida de tranquilidad, sino a una exposición mayor, a una responsabilidad más amplia, a un nivel de oposición que pone a prueba, de nuevas maneras, aquello que ahora afirma creer. Y eso revela algo que pocos consideran, que una experiencia espiritual profunda no es el final de la lucha, es el inicio de una nueva etapa de ella, una etapa donde ya no se trata de alcanzar una certeza, sino de sostenerla, en medio de circunstancias que parecen contradecirla. Donde ya no se trata de buscar aceptación, sino de actuar desde ella, incluso cuando eso implica rechazo, incomprensión o pérdida. Wesley continuó con su disciplina, pero ahora, esa disciplina ya no tenía el mismo peso interno. No era una carga que debía sostener para validarse, era una estructura que acompañaba algo que ya no dependía de ella. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, cambia completamente la naturaleza de la vida espiritual. Sin embargo, eso no elimina la complejidad, porque vivir desde esa nueva comprensión exige algo distinto, exige coherencia, exige constancia en otro nivel, exige una fidelidad que no está motivada por el miedo al fracaso, sino por la convicción de lo que ya ha sido recibido. Y eso también es exigente. Si esta parte de la historia te resulta más densa, más incómoda, incluso más desafiante que las anteriores, no la descartes. Aquí es donde muchos se detienen. No porque no entiendan, sino porque entienden demasiado. Porque perciben que esto no se trata de una narrativa inspiradora más, sino de una confrontación directa con la forma en que viven su propia fe. Si algo de esto resuena contigo, no lo dejes pasar sin registrarlo. Escribe, reflexiona, no como un acto superficial, sino como una decisión consciente de no ignorar lo que estás percibiendo. Y si has llegado hasta aquí, continúa, no interrumpas el proceso ahora. Porque lo que queda por delante no es una conclusión simple, es una reflexión que conecta todo esto con algo mucho más cercano de lo que parece. Porque al final, la pregunta no es qué ocurrió con Wesley, la pregunta es qué ocurre contigo. Después de escuchar esto, muchos escuchan, pocos permanecen. Si tú eres de los que no huyen de la verdad, suscríbete ahora, y sigue acompañando cada reflexión que puede cambiar tu forma de creer que haces con una verdad que no puedes ignorar, pero tampoco puedes aplicar fácilmente. Y que revela tu respuesta sobre lo que realmente crees. Hay una diferencia que solo se vuelve evidente cuando la historia deja de ser observada y comienza a ser interiorizada. Porque hasta este punto, todo puede parecer un recorrido ajeno, una secuencia de eventos que pertenecen a la vida de John Wesley. Pero el verdadero peso de esta narrativa no está en lo que ocurrió con él, sino en lo que expone sobre cualquier persona que se atreve a mirarla con honestidad. Porque el problema nunca fue la disciplina. Nunca fue el esfuerzo, nunca fue la búsqueda sincera.
Todo eso tiene valor, todo eso puede formar, ordenar, sostener. Pero cuando esas cosas se convierten en el fundamento, cuando pasan de ser medios a ser el centro, entonces ocurre algo silencioso y peligroso. La fe deja de ser una relación viva y se convierte en un sistema que hay que mantener. Y los sistemas siempre exigen más constancia, más control, más vigilancia, más resistencia y, con el tiempo, más desgaste. Eso fue lo que Wesley experimentó antes de Aldersgate. Y eso es lo que muchos siguen experimentando hoy, sin necesariamente reconocerlo. Una vida espiritual que, aunque ordenada desde fuera, se siente pesada por dentro. Una sensación constante de estar intentando sostener algo que, en el fondo, no se siente completamente firme. Y entonces aparece una tensión que no siempre se verbaliza. La tensión entre lo que se practica y lo que se experimenta. Se ora, pero sin descanso interno. Se cree, pero con incertidumbre persistente. Se actúa correctamente, pero con una inquietud que no desaparece. Y lo más inquietante de todo, es que eso puede sostenerse durante años, sin ser confrontado directamente. La historia de Wesley irrumpe precisamente en ese punto, no para invalidar la disciplina, sino para reposicionarla, no para despreciar el esfuerzo, sino para quitarle el lugar que nunca debió ocupar, porque cuando finalmente comprendió aquello que no había podido producir por sí mismo, todo lo demás encontró su lugar correcto, no desapareció, no fue descartado, pero dejó de ser el eje. Y eso plantea una pregunta que no se puede responder con rapidez. Si hoy mismo dejaras de intentar demostrar algo, si dejaras de sostener tu fe como un proyecto personal que depende de tu rendimiento, si por un momento te enfrentaras a la posibilidad de que aquello que buscas no se alcanza, sino que se recibe, ¿qué quedaría? Esa pregunta no es cómoda, no ofrece una respuesta inmediata y, en muchos casos, revela más de lo que uno está dispuesto a aceptar en un primer momento. Porque implica soltar control, implica reconocer límites, implica admitir que hay aspectos fundamentales que no pueden ser gestionados con la misma lógica con la que se gestiona el comportamiento. Y eso es profundamente confrontante, pero también es el punto exacto donde esta historia deja de ser una biografía y se convierte en una decisión, no una decisión emocional, momentánea o impulsiva, sino una decisión silenciosa, interna, casi imperceptible desde fuera, pero determinante en sus consecuencias. La decisión de seguir intentando sostener todo, por cuenta propia, o de enfrentarse a la posibilidad de que el centro de todo. Esto no está en lo que uno hace. Si algo dentro de ti fue expuesto en este video, no lo ignores, suscríbete, deja tu comentario, y continúa este proceso, porque lo que comienza aquí, puede transformar todo lo que viene después. Si has permanecido hasta aquí, no lo trivialices. No lo conviertas en una reflexión pasajera, de tanto lo suficiente como para percibir qué parte de esto resiste en ti, qué parte intenta justificar, explicar o desviar lo que ha sido expuesto. Y si reconoces que hay algo que no encaja, no lo cubras con más actividad, no lo silencies con más disciplina, haz lo contrario de lo que sería más fácil. Enfréntalo. Si decides continuar en esa dirección, no lo hagas en aislamiento superficial, exprésalo. No como una fórmula, sino como una señal de que no estás dispuesto a seguir ignorando lo que has visto. Y si este contenido ha llegado hasta ese punto contigo, no lo dejes aquí. Permanece atento a lo que sigue construyéndose a partir de este tipo de reflexiones. Porque no se trata de consumir información, sino de atravesar un proceso. Porque al final, la historia de Wesley no termina en su transformación. Termina en una pregunta que sigue abierta. No sobre él, sino sobre ti. ¿Qué estás intentando sostener? Que en realidad nunca te correspondió cargar, y qué ocurriría si dejaras de hacerlo.